Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Exacto, y como vieron en el título, hoy les voy a pasar a presentar o contar la idea del nuevo proyecto que tengo para el canal. Es algo que me hubiese gustado hacerlo hace rato ya, sí, hace tiempo ya que tengo ganas de hacerlo, bueno, nunca se dio. Es más, desde que estoy en la secundaria, en el colegio, que me hubiese gustado mucho tener uno. Y bueno, ahora se me dio la oportunidad, voy a poder hacerlo. Y lo que quiero hacer es fabricarme un karting. Y para eso tengo aquí la donante participante para este proyecto. Esta es mi moto, la beta, así que bueno, vamos a estar haciendo uso de los componentes para poder armar el karting. Así que lo siento, pa, me diste la moto para que la utilice, pero ahora ya va a pasar a mejor vida. La voy a arrancar a desarmar, vamos a sacarle el motor y las piezas para poder encarar este proyecto. Así que muy bien, ya tenemos aquí el carburador, motor y tanque. Nada, mentira, ahí está la beta, sana y salva. Me compré un motor de moto 0 kilómetros para encarar este proyecto. Sí, porque bueno, no iba a desarmar la beta, ya que es la moto que la uso prácticamente todos los días. Así que para poder armar el corazón del karting, tengo aquí un motor 110 de Motomel. Y con esto el motor, así como lo compré, ya me trae aquí el generador, burro de arranque. Creo que también trae la bujía, ahí pueden ver, está la bujía. Pero es lo único, el resto de los componentes eléctricos ya lo iré adquiriendo. Por acá creo que están las juntas para el carburador, si no me equivoco. Y bueno, tampoco no trae aceite, por supuesto, así que bueno, tenemos esto por un lado. Y aquí en esta caja tengo unos cuantos componentes más que ya fui comprando, así que ahora voy a sacarle y voy a mostrar que hay. Tanque de combustible. Aquí hay una serie de rodamientos y varillas, todo lo que es para el tema de transmisión del karting. Tenemos las llantas, estas las más anchas son las traseras y estas más chicas son las delanteras. La butaca, esta de talle 34 es la que yo compré. El volante, este es el ex volante del 147, voy a estar utilizando este para el proyecto. El carburador también lo compré, esto es nuevito, está sin uso. El juego de cubiertas también, estas más anchas son las traseras, dos. Y las delanteras, compré las de mayor dureza, ¿no? Para que tenga mayor durabilidad. Total, por lo pronto el karting va a ser para hobby, para divertirme un poco. Muy bien, repasemos entonces, ya están, esto es todo lo que compré para ir encarando el proyecto. Sí, fue lo que más o menos yo ya sabía que puedo ir comprando, que tienen medidas estándar, ¿no? Y que bueno, que me sirve para armar lo que es la parte principal, que es el chasis del karting. Me faltan adquirir unas cosas más como, no sé, los cables para el sistema de freno, los calipers, las pinzas de frenos, los discos, la corona para la transmisión ahí del movimiento del cigüeñal al eje, pero eso lo iré adquiriendo después para ver bien qué corona me conviene y ese tipo de cosas, porque bueno, esto es lo principal que me sirve a mí para armar el chasis, ¿no? Ver las medidas y dónde voy a ubicar cada cosa. Entonces, repasamos, tenemos el motor de moto, también compré un tanque de combustible, esto es de moto también, moto 110, y bueno, compré esto porque los tanques de combustible que son para karting, si bien capaz tienen un poquito más de capacidad, es un bidón nomás prácticamente con dos agujeritos, y me salía bastante más caro que un tanque de combustible de moto que inclusive tiene el flotante. Y además tomé esa decisión porque la idea no es armar
un karting, sino la idea es armar el karting, gente. Así que después vamos a ir viendo, les voy a ir contando las ideas que tengo para este proyecto. Pero bueno, seguimos por aquí. Bueno, la butaca Talle 34 es completamente ciega, a este hay que hacerle los agujeritos para poder fijarlo al chasis. Voy a estar reutilizando el volante del 147. Tenemos todo el juego de cubiertas, estas son de las más duras, cosa de que me aguanten un buen tiempo. Aquí están las llantas, las delanteras, estas se coloca aquí un rodamiento y se hace pasar un eje para cada una. Y para las traseras, que son más anchas, tienen ahí los 3 orificios esos y van montadas con estas masas. Esto va agarrado acá al eje, se prensa con este tornillo y aquí van fijadas las llantas. Además se tiene para colocar una chaveta. Aquí está el eje, esto va a ser el eje trasero, ¿no? Tiene 1 metro de más o menos, ya tenemos el ancho del karting macizo, así que es bastante pesado. Pero bueno, de los que vienen que son huecos, la diferencia de precio era abismal. Tenemos por aquí los rodamientos, estos son los que van en el eje para fijar el eje al chasis y que por supuesto que gire libremente. Tenemos 3 porque vamos a poner uno en cada extremo y uno casi en el medio por ahí, cerca de donde va a estar el piñón. Y por aquí tenemos lo que es para el sistema de dirección, ¿no? Las varillas con las rótulas y unas cuantas arandelas que trae ahí para poder alinear el karting. Y estos dos últimos rodamientos más pequeños que son para la columna de dirección. Bueno, por último tenemos el carburador, también lo compré nuevito a este, también de la misma línea, así todo de Motomel, el tanque de combustible. Y también me compré todo el sistema eléctrico, todo el cableado sería, que lo tengo por aquí. Esto es todo el ramal de cables completo, ¿sí? Para una moto, o sea que tiene absolutamente para todas las funciones. Para hacerle la instalación eléctrica al motor este, me faltan los accesorios, todavía no compré eso, después lo iré a comprar personalmente por aquí en alguna tienda de repuesto de motos, lo que serían las bobinas y el CDI, esas cosas. No me pregunten de motos porque no tengo ni idea, recién estoy entrando en este mundo de motores de motos, o sea, desde que mi viejo me dio la beta ahí que yo más o menos le estoy metiendo mano, pero no tengo mucha idea de motos. Recién voy a empezar a experimentar porque no tengo ni idea qué componente va a llevar, o sea, seguramente lo básico, pero como no estoy seguro de qué componente llevaba, decidí dejar y comprar eso después, cuando a medida que lo vaya necesitando, salir a comprar todos los componentes que hacen que funcione el motor, ¿no? Tengo que comenzar por fabricar el chasis y para eso ya me compré caño estructural redondo, los tengo por aquí protegidos de la lluvia, están ya limpitos todos, son 2 caños de 6 metros, bueno, así es como vienen, ¿no? Cuando vos los adquirís, y son de 1,6 milímetros de espesor. Averigüé bastante, a ver más o menos qué cosas tener en cuenta. Averigüé bastante así para tener en cuenta, para saber más o menos cómo para armar el chasis. Y sí, 1,6 milímetros está bien, porque si no se hace demasiado pesado el chasis del karting. Así que voy a estar utilizando esos tubos. Lo voy a sacar de acá para poder ir presentando todo. Voy a hacer acá en el piso, voy a tirar unas hojas de papel, las voy a pegar al piso para poder dibujar el esquema, ¿no? Dibujar el chasis, presentamos la ubicación de cada uno de los componentes, así voy viendo cómo voy a hacer eso. O sea, yo ya tengo la idea, ¿no? El diseño de cómo quiero hacer el chasis, unas medidas aproximadas. Pero ahora con los componentes esto vamos a ver bien, ¿no? Dónde voy a ubicar cada cosa, el largo que quiero dar al karting, el ancho. Bueno, el ancho más o menos ya lo tengo limitado por el tamaño del eje, pero la distancia que van a ir los diferentes caños longitudinales también. Así que, bueno, vamos a ver cómo encaramos.
explicarlo un poco. Bueno, muy bien, ahí como vieron, ya estoy soldando la parte trasera, ¿no?, de lo que es el marco general del chasis. Está todo punteado nomás, ahí como vieron, para poder generar este pliegue. Lo que había hecho fue unos 4 cortes así, luego bueno, doblé el caño y ahí sí lo logré soldar. Lo hice tranqui, con paciencia, así me salieron los dos prácticamente idénticos. Y bueno, también teniendo cuidado de que la soldadura me salga lo mejor posible, así que quedó recontra bien. No sé si notaron que ahora estoy soldando con gas. Sí, al fin me compré el tubo de gas, estoy utilizando gas argón. De todas formas, yo me compré un tubo de 2 metros cúbicos. Este me prestaron los de la ferretería, uno de 1 metro, porque no tenían en stock. Así que bueno, pero ya lo reservé. Me prestaron este, lo voy a estar utilizando por ahora para poder continuar con el proyecto. Y bueno, algo que me olvidé de comentarles es que estoy utilizando caño estructural redondo de 30 milímetros de diámetro y bueno, 1,6 milímetros de espesor. Ahí ya están soldados. Todo está punteado. Esto sería más o menos la parte principal. Todavía no le paso ninguna medida de nada porque obviamente está sujeto a modificaciones. Estoy modificando algunas cosas. Por el método de hacer estos pliegues decidí que en vez de pasar un caño por el medio de los dos, para asegurar nomás la rigidez, metí el caño acá en el pliegue y también voy a hacer otro por acá seguramente. Y me falta hacer todavía de la parte de adelante, que voy a dar unos ciertos grados de inclinación a esta parte para que el chasis quede más bajo, ¿no? Porque las ruedas traseras van con los soportes, va por encima del chasis, ¿no? Los soportes van aquí, entonces el eje queda por encima del chasis. Si yo directamente coloco aquí el buje de la dirección a esta altura, la parte delantera me queda más alta. Así que bueno, después vamos a ver cuántos grados le doy. Mentira que le voy a dar unos grados a ojímetro nomás seguramente. Y ahí continuaremos con la parte de adelante. Por ahora ya está la parte trasera, entonces está tomando buena forma, me está gustando mucho. Por supuesto que yo quiero que la butaca quede bien en el medio, porque hay algunos que tienen un poco desplazado a la izquierda. Yo quiero tratar de que me quede lo más en el medio posible. Vamos a continuar soldando lo que es el marco principal del chasis. Quiero terminar con eso por lo menos en este video, ¿sí? Hacer esta parte frontal que me falta. Y lo más jodido, lo más tardado es hacer con paciencia estas curvas, ¿no? Que como no tengo dobladora de caño, entonces estoy haciendo de esta manera. Voy a terminar de hacer todo el marco principal del chasis y ya estoy con ustedes. with the shit that he pull. But is it strange is the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the checking on him. Things happen, so I really wasn't reckoning on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love.
Shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love. Muy bien, ahí ya tengo la estructura principal, el marco principal del chasis prácticamente terminado. Lo último que me vieron hacer fue este tubito, le reducí el diámetro al caño porque, como pueden ver acá, esto es lo que yo les explicaba, ¿no? La idea es de que el chasis quede lo más pegado al piso posible. Para eso, aquí donde van a ir los ejes de las ruedas delanteras, debo levantarlo un poco. Entonces, por ejemplo, coloco así las maderitas, de esta forma le doy la altura aquí en las puntas, y estos caños irían soldados así, de la manera que está apoyado aquel presentado. Entonces aquí de la misma manera, pero le hice este tubito para que yo pueda introducirlo así, de esta manera. Entonces después yo puedo darle el ángulo de elevación que necesito, ¿sí? Para soldarle después a la trompa del chasis, y acá también terminar de hacer bien el cordón de soldadura. Pero para poder darle la altura lo más precisa posible aquí a los ejes de las ruedas delanteras, debo primero ver qué altura me queda el chasis con las ruedas puestas. Así que, como pueden ver, ya le puse los rodamientos al eje, y lo que tengo que hacer es soldarle los soportes, las bancadas, ¿no? Aquí al eje, para ver qué altura queda el chasis con el eje puesto, y ahí nivelar, ¿no? Toda la estructura para que con el ángulo que yo le dé aquí a los extremos estos del chasis me quede el chasis bien nivelado, ¿no? Bien recto. Pero eso voy a dejarlo para otro video. Por ahora vamos a terminar aquí. Ya se hizo bastante largo, avancé un montón, ya tengo el marco prácticamente terminado del chasis, así que en el próximo video vamos a avanzar con esto y vamos a hacerle todos los soportes y anclaje del eje trasero. Ya vamos a hacer también los anclajes para las ruedas delanteras. Para eso, bueno, tendré que ver cómo hago el buje, el eje de las ruedas delanteras, y comprarle los rodamientos también a las rueditas. Hasta ahora van 6 metros de caño, únicamente lo que estoy utilizando, y más o menos fue mi cálculo que casi 6 metros me iba a alcanzar, y definitivamente 6 metros me alcanzó justito. Únicamente me queda esto, que es con lo que voy a hacer el bujecito para aquel lado, y esto fue lo que sobró verdaderamente. Pero bueno, yo compré 2 caños porque por ahí tengo que agregar, o decido agregar alguno que otro refuerzo, que seguramente lo voy a hacer. Por eso es que compré 2, porque no podés comprar un caño y un cuarto, así que tuve que comprar los 12 metros de caño. Díganme si no le deja manija esto. Híjole, ya voy a tener mi propio karting para salir a dar unas vueltas. Hace muchísimo que quería hacer esto, y bueno, ya arranqué con todo, estoy re emocionado, así que voy a meterle ficha. Esperen al próximo video, no olviden de suscribirse a mi canal si aún no están suscritos, y por favor déjenme un like si les gustó este video, este proyecto, compártanlo con sus amigos, y bueno, acá lo dejo. Nos vemos la próxima, chau chau.